no lo aplico. Hola amigos de Internet México y el mundo, soy el maestro Spencer Villa, catedrático de la maestría en educación en la UNIT de Coatzacoalcos, y el día de hoy vengo a presentarte un trabajo realizado por un equipo que habla acerca de las teorías del aprendizaje. Espero que te guste. Bienvenidos a Aula Virtual del Éxito, una cita semanal con cápsulas para la mejora de la práctica docente. Con ustedes, Lorena Facundo. Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena y con esta cita de Albert Einstein te doy la bienvenida al Aula Virtual del Éxito. Y el tema de hoy girará en torno a las inteligencias múltiples. Si quieres saber cómo puedes orientar tu clase a tu aula diversa, este tema te será súper útil, te lo aseguro. Espero disfrutes esta cápsula y la compartas con aquellos docentes que les pueda ser de utilidad. Ahora sí, comenzamos. El concepto de inteligencia en nuestra actualidad y en el ámbito de la educación es referido al entendimiento y comprensión de las materias y tienen como resultado algo favorable a través de una calificación. Pero, ¿cómo nació? ¿Quién dijo que pueden haber varios tipos de inteligencias? Bien, en 1979, Howard Gardner, como investigador de Harvard, recibió el pedido de un grupo filantrópico holandés de dedicarse a investigar el potencial humano. A pesar de que Gardner ya había estado pensando en este concepto como muchas clases de mentes desde por lo menos mediados de la década de los 70s, la publicación de su libro Estructuras de la mente marcó el nacimiento efectivo de la teoría de las inteligencias múltiples. Hasta ese momento, la sociedad estaba acostumbrada a pensar que la inteligencia era una capacidad unitaria o abarcativa de varias capacidades. Y como resultado de la oposición de estos enfoques, Gardner propone el enfoque de inteligencias múltiples. Pero, ¿cómo define Howard Gardner la inteligencia? Para él, una inteligencia es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Lo sustantivo de su teoría consiste en reconocer la existencia de 8 inteligencias diferentes e independientes, pero que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Ojo, Gardner no niega el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera u otra dependiendo de nuestro medio ambiente, nuestras experiencias o la educación recibida. Por ejemplo, ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas o de la gente emocionalmente inteligente. Y se estarán preguntando, amigos maestros, ¿cuáles son estas inteligencias? ¿De qué me estás hablando? Bien, las 8 inteligencias múltiples existentes, de acuerdo a Howard Gardner, son la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal y por último, la inteligencia naturalista. Sí, tal cual lo estamos pensando. Nuestros alumnos bailarines son tan inteligentes como nuestros alumnos que quieren ser ingenieros y que son buenísimos en matemáticas. Nuestros arquitectos son igual de inteligentes que un músico que compone melodías hermosas que duran para toda la vida. Así que, para profundizar un poco más respecto a cada una de ellas, tenemos grandes invitadas el día de hoy. Les damos la bienvenida. Permítame presentarlas. Nuestra primera invitada es licenciada en Educación Primaria, con una trayectoria en la educación de más de 10 años. Carla Alejandra González Gil nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Gracias, Lorena, por este espacio. Muy buenos días a todos. Soy Carla Alejandra González Gil, licenciada en Educación Primaria con 10 años de servicio. He tenido la oportunidad de laborar en el sector público y privado. Actualmente laboro en la Escuela Primaria Leona Vicario de Rabón Grande y tengo a mi cargo alumnos de tercer grado.
Los niños aprenden de diversas formas, desarrollando distintos tipos de inteligencias. En el caso de la lingüística, es la que tienen más desarrollada los escritores, poetas y redactores, pues utilizan ambos hemisferios cerebrales. A los niños, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo tener una adecuada escritura, principalmente cuando desde cortas edades no se les fomenta el empleo de reglas ortográficas. Sin embargo, para favorecer este tipo de inteligencia, se sugiere que creen juegos de palabras, que escriban todas las ideas que se les ocurran, que practiquen hablando de forma improvisada, que escriban diarios personales o de ideas relevantes, en fin, cualquier cosa que se les ocurra, siempre y cuando ellos hagan uso de la escritura y también del lenguaje hablado, que aprendan palabras nuevas mediante la búsqueda en el diccionario para que ellos puedan incrementar su vocabulario. Y fíjate que en este caso del diccionario, en mi aula, todos los viernes realizamos el juego de búsqueda de palabras en el diccionario. En un principio resultaba súper complicado para ellos, pues no tenían la idea de cómo utilizarlo adecuadamente, se perdían. Sin embargo, fui implementando tiempos a manera de que ellos se motivaran para ver quién era el primer niño que encontraba la palabra en el diccionario. Les fui dando como que ciertas reglitas para que ellos se familiarizaran con su uso. Y bueno, actualmente es una súper estrategia que les parece muy divertida. Siempre me recuerdan en el momento de hacerla e incluso se apuran a terminar las actividades para poder realizar el juego. Y esta actividad me ha dejado grandes resultados, han mejorado muchísimo su escritura y además han incrementado su vocabulario, pues conocen otro tipo de palabras que niños de su edad no es común que las sepan. Mis niños desarrollan la inteligencia lingüística de una forma increíble. A ellos les encanta leer, les encanta contar historias, e incluso además las inventan. Realmente ese tipo de acciones les ayudan a favorecer este tipo de inteligencia. Yo los invito a ustedes, amable auditorio, sean padres de familia, maestros, a que pongan en práctica estas acciones, porque sin duda con ello verán grandes resultados. Ahora les contaré de la inteligencia espacial, y es que con este tipo de inteligencia se forma un modelo mental del mundo en 3 dimensiones, es decir, desde distintos ángulos. Normalmente se le relaciona a que lo poseen marineros, cirujanos, arquitectos, escultores, porque ellos poseen gran sentido de la imaginación, facilidad para dibujar, así como de interpretar diagramas. Un claro ejemplo de este tipo de inteligencia es cuando quieres llegar a un determinado lugar. Normalmente recuerdas sitios o puntos de interés. Entonces los tienes en tu memoria mental, la cual te va a permitir llegar a tu destino. Y muchas personas no tienen tan desarrollado este tipo de inteligencia. Otro ejemplo es respecto a la orientación en los desplazamientos. Visualizas qué camino tomas y eres capaz de reproducirlo desde otra perspectiva que te permite elegir el camino más rápido o el que más te interese, porque la perspectiva que te están mostrando a la vista quizás sea algo confusa. Nuestra siguiente invitada cuenta con una especialidad en educación y también es diseñadora gráfica. Ilse Astrid von Andrade, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lorena? Muy buenos días. Soy Ilse Astrid von Andrade, licenciada en diseño gráfico y actualmente me desempeño dentro del sector educativo. Muchísimas gracias por la invitación a esta cápsula y me da gusto estar con tu amable auditorio para platicarles sobre este tipo de inteligencia lógico-matemático. Muchos se preguntan, ¿a qué se refiere este tipo de inteligencia? Bien, tradicionalmente la inteligencia lógico-matemático junto a la lingüística se han considerado representativas del concepto de inteligencia en general. Es por ello que han predominado dentro del sistema educativo formal y el ambiente académico. Este tipo de inteligencia es utilizada para resolver problemas matemáticos y está ampliamente relacionada como una inteligencia que poseen los científicos. Sin embargo, todos la tenemos. Y te platico. Durante mi práctica docente me he dado cuenta que dentro del sector educativo a muchos niños se les dificulta desarrollarla, y es por eso que se deben de fomentar actividades que pueden ayudarles ampliamente a su aprendizaje. Sin embargo, estas actividades no deberían limitarse únicamente a la etapa de la infancia. Actualmente existe una variedad de juegos para potenciar la inteligencia lógico-matemático.
que van dirigidos a la edad adulta y pueden ayudar a la estimulación. Por ejemplo, algunas actividades que yo realizo con mis alumnos son los juegos como puzzles, realizar secuencias numéricas, cálculo de operaciones, descifrar códigos empleando lenguaje de símbolos, trabajar con mapas mentales y también con esquemas. Esto les sirve a ellos para potencializar y estimular su cerebro, haciendo que trabajen de forma dinámica y divertida. No se ejerce presión, ni mucho menos es una actividad tediosa en donde se aburren y pierden el interés inmediatamente al tratarse de pensamiento matemático, por lo que se trabaja la inteligencia lógico-matemático de forma eficaz. Me es grato poder hablarles acerca de otra inteligencia importante, aunque actualmente no es muy valorada, la inteligencia corporal kinestésica. Recibe el nombre de inteligencia corporal el conjunto de habilidades cognitivas que permiten la coordinación de la mente con el resto del cuerpo, permitiendo un control fluido y preciso de este. Así que gracias a ellas somos capaces de gestionar nuestra fuerza, nuestro equilibrio, la velocidad, la coordinación e inclusive la precisión. Es por ello que este tipo de inteligencia permite la automatización y el aprendizaje de habilidades. Obviamente se encuentra vinculada dentro de la motricidad tanto fina como en la gruesa. El uso de este tipo de inteligencia es muy variado y permite la correcta adaptación al entorno y a la consecución de metas y objetivos. Principalmente utilizamos este tipo de inteligencia a la hora de manejar instrumentos o inclusive herramientas, tanto si son simples como complejos o de alta precisión, y también se integra dentro de la inteligencia corporal la capacidad de expresión emocional a través del movimiento del cuerpo. Este último aspecto tiene también importantes implicaciones en otro sentido, y es que se deriva del hecho de que la psique tiene una gran influencia sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la psique. De este modo, sabemos gestionar cuando el cuerpo va a implicar también una mejoría en la gestión de la mente a nivel de autoconocimiento y autorregulación. Licenciada en Pedagogía y máster en Educación, le damos la bienvenida a Mariana Hernández Pérez. Mariana, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Lorena, por la presentación, y es un placer estar en este espacio y poder charlar acerca de la inteligencia auditiva musical según Gardner. Ciertas partes del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical. Estas áreas se sitúan generalmente en el hemisferio derecho, aunque la capacidad musical no está localizada con claridad o situada en un área específica como el lenguaje. Existen evidencias procedentes de los niños prodigio que manifiestan un vínculo biológico con cada tipo de inteligencia, manifestando, por ejemplo, en la reacción a un sonido en especial o en los rápidos progresos con un instrumento, incluso sin haber recibido ningún tipo de instrucción musical. Por otra parte, los niños autistas que pueden tocar maravillosamente un instrumento musical, pero que no pueden hablar, subraya la independencia de la inteligencia musical. Los datos procedentes de diversas culturas apoyan la noción de que la música constituye una facultad universal. Los estudios sobre desarrollo infantil sugieren que existe la habilidad computacional en bruto en la primera infancia. Pero, ¿cómo pueden identificar los docentes en el aula a los niños que se inclinan a la inteligencia musical? Esto es muy sencillo. Son aquellos niños que se muestran atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías, los que disfrutan siguiendo el compás de la música con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Son hábiles en el canto, en la ejecución de instrumentos y en la apreciación musical. Sin duda, Lorena, en nuestras escuelas públicas carecemos de profesionales de la música y de instrumentos musicales, y estos pequeños tienden a dejar de lado el desarrollo de la inteligencia musical, que mucha falta le hace a nuestra cultura musical mexicana. Claro que esto no es un limitante en nuestras escuelas, ya que los profesores de grupos se las ingenian para implementar talleres de instrumentos musicales reciclados o concursos de canto en el interior de las escuelas. Y para concluir, Albert Einstein decía que si no hubiera sido físico, muy probablemente sería músico. Por otra parte, y hablando de la inteligencia intrapersonal, puedo decirte, Lorena, que es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir la propia vida. Asimismo, los sentimientos, la capacidad de discriminarlas y ponerles un nombre, o recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión, la autoestima.
Como esta inteligencia es la más privada, requiere del lenguaje, la música u otras formas para poder ser observada en funcionamiento. Así como la inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, la inteligencia intrapersonal permite comprenderse y trabajar con uno mismo. Ambas describen tentativas de solución, problemas significativos para el individuo y para la especie. Los docentes frente al grupo podemos identificar a los alumnos que demuestran una inteligencia intrapersonal desarrollada, ya que demuestran ser alumnos reflexivos, de razonamiento acertado, suelen ser consejeros de sus pares, conocen sus emociones y saben nombrarlas, desarrollan la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismos, de organizar y dirigir su propia vida. Esta inteligencia se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos, psicólogos, entre otros. Y pues es así como doy mi pequeña participación en este podcast, Lorena. Muchas gracias. Especialista en desarrollo de la inteligencia lingüística, por su experiencia en la lengua inglesa, Berenice Alvarado López, bienvenida. Hola Lorena, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarte, es un gusto para mí tener contacto con tu audiencia. En esta mañana les traigo un tema muy interesante. Vamos a seguir abordando, por supuesto, el tema principal de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero también quiero darle un enfoque desde la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, ya que yo he fungido muchos años ya como docente de inglés en varios colegios de esta ciudad, pero actualmente me encuentro trabajando en un colegio de mucho prestigio en el que a través de su método están incorporando el uso de las inteligencias múltiples para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo vamos a saber cómo aplicarlo en el aula? ¿Qué actividades pueden desarrollar nuestros alumnos? Entonces, quisiera comenzar diciéndoles que el idioma inglés obviamente tiene más relación con lo que es la inteligencia lingüística, pero eso no quiere decir que no pueda ocupar todas las demás inteligencias. Vamos, por ejemplo, a hablar acerca de la inteligencia interpersonal. Para esto vamos a definirla primero. ¿Qué es la inteligencia interpersonal? Bueno, podemos definirla como la capacidad de percibir, transformar y activar las relaciones con los demás. Está relacionada con ser capaz de entender a las demás personas. Podemos ver el trasfondo de sus acciones, intuir sus motivaciones, sus ideas, cómo se sienten, trabajar sobre sus emociones. Es una inteligencia necesaria para el trabajo cooperativo y la convivencia armónica en el aula. Tenemos grandes líderes que la han desarrollado en un grado alto. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar nosotros en actividades para los niños? Bueno, pues la propuesta en el aula es atender la diversidad de todos nuestros alumnos, porque se tienen que procurar diversas actividades y técnicas para que se favorezca el acceso de los contenidos desde todas las inteligencias dominantes existentes en el aula. Esta atención a la diversidad se puede relacionar con la educación personalizada. Entonces, para obtener una educación de mayor calidad, pues es fundamental desarrollar esta competencia. Es indispensable saber qué está motivando al alumno, qué le interesa a tu alumno, cuáles son las formas directas de llegar hasta él, cuáles son sus capacidades, a qué ritmo le gusta trabajar, qué estilo de aprendizaje tiene, cómo se influye. Entonces, todo esto va a implicar el acceso de esos aprendizajes para que se relacione con las necesidades educativas individuales que cada uno tiene. En estas propuestas vamos a afrontar esa atención por medio del uso de diferentes técnicas, métodos, actividades en el aula, estrategias, materiales, todos los recursos que favorezcan el aprendizaje desde la inteligencia dominante del alumno. Se cree que la constitución de la inteligencia dominante de cada uno de ellos es el medio de acceso a los contenidos del área de inglés, ya que puede llevar a un aumento de experiencias de éxito en todos ellos,
no solo de aquellos que presentan la inteligencia lingüística dominante. De este modo vamos a lograr una mayor motivación en el alumnado hacia el aprendizaje de la lengua inglesa y la comunicación en la misma por parte de los alumnos. Se puede favorecer también la confianza en las propias capacidades y en el aprendizaje y uso comunicativo del inglés, a la vez que hay un incremento del esfuerzo comunicativo. Entonces, ¿qué actividades podemos fomentar en nuestros alumnos con la inteligencia interpersonal? Bueno, se pueden proponer las interacciones adecuadas por medio de la comunicación de ideas personales, del uso de inglés para adquirir nuevo vocabulario, la pronunciación. Podemos fomentar grupos de estudio, se pueden revisar la ortografía, pueden ellos generar juegos en equipos, en parejas, todo aquello que contribuya a esa comunicación asertiva en el aula. Fíjate que nos señala Howard Gardner que desde la edad temprana, si se describe el perfil intelectual de uno de nuestros niños, se puede usar para mejorar sus oportunidades de educación. ¿Cómo? Pues bueno, es que la adaptación del modo de educar al niño de acuerdo a sus inteligencias es una de las razones que le lleva a centrar el estudio en estas implicaciones de la teoría de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, vamos a utilizar la inteligencia naturalista en este caso. Vamos a comenzar definiéndola. Vamos a calificarla como la forma en la que se relaciona el alumno, se identifica, reconoce el gusto y el trato por las especies naturales y animales. Un ejemplo de inteligencia naturalista son los biólogos. Ellos tienen esta inteligencia desarrollada en un grado elevado. ¿Cómo desarrollar la inteligencia naturalista en nuestros alumnos? Bueno, lo podemos hacer a través del análisis, de la descripción, de la organización o clasificación relacionados con animales, con las plantas, con el clima, el medio ambiente. Podemos también realizar con ellos mapas semánticos de un vocabulario relativo a la naturaleza, pero en inglés. Entonces, a modo de cierre, hemos abogado los docentes por la necesidad de integrar la teoría de las inteligencias múltiples al proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier contenido, en este caso de lenguas extranjeras o del aprendizaje del idioma inglés. Se ha argumentado que en este proceso de desarrollo de la comunicación y adquisición de cualquier lengua extranjera efectivamente tiene lugar a través de experiencias múltiples de interacción social en diferentes contextos y con diferentes interlocutores. Esto nos lleva a concluir que esta teoría puede significar un cambio decisivo en la experiencia de nuestros alumnos y una clara repercusión en el resultado escolar. Su uso, por supuesto, no es sencillo, conlleva tiempo, conlleva conocimiento profundo de la teoría para poder aplicarlo de manera correcta en nuestra dinámica diaria de aula. Es por eso que los profesores necesitamos ciertas capacitaciones que nos ayuden a concretar estas enseñanzas, aprendizajes en los alumnos. Entonces, los contenidos deben de ser presentados más allá de mecanismos tradicionales lingüísticos y lógico-matemáticos. Nos lleva a esto a desarrollar programaciones que sean didácticas, que sean flexibles y que por supuesto sean personalizadas al grupo con el que se pretende trabajar. Te agradezco mucho, Lorena, por dejarme compartir todas estas experiencias docentes y toda esta información muy importante. Espero que haya sido del agrado de tu público. Muchas gracias. Hasta luego. Explicado de esta forma, nos queda mucho más claro qué son las inteligencias múltiples. Nos han dado muchas estrategias que podemos aplicar no solo en el aula, sino en casa y en cualquier nivel de aprendizaje. Les deseo que sigan teniendo muchísimo éxito. De nuevo agradezco esta entrevista y he disfrutado muchísimo este tiempo. Hasta aquí la cápsula de hoy. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por haber dedicado este tiempo.
y espero puedas aplicar lo que las expertas nos han compartido. Soy Lorena Facundo y de parte de todo el equipo de Aula Virtual del Éxito, te mando un caluroso abrazo. ¡Hasta pronto!